Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre materias internacionales, en particular de Venezuela, que no hablamos hace mucho tiempo de Venezuela, pero más que hablar de propiamente tal, de algo que está ocurriendo al interior de Venezuela, vamos a hablar un poco de un quiebre total que se ha dado en la oposición venezolana, es decir, en aquellos que están contrarios al chavismo de Nicolás Maduro, o como vamos a ver en mayor detalle, en contra de Nicolás Maduro más que del chavismo, y se ha dado porque justamente María Corina Machado, líder de un sector de la oposición venezolana que algunos llaman el más duro, pero es como el sector más, podríamos decir, liberal, con elementos conservadores, mientras que los otros sectores de la oposición venezolana son socialdemócratas contendientes un poco chavistas, vamos a ver por qué, porque hay básicamente un quiebre, ya que la oposición venezolana, el sector más socialdemócrata, quiere llegar a un acuerdo con Maduro para llamar de nuevo a elecciones y ver si ahí pueden sacar a Maduro electoralmente. Y María Corina Machado dice que no reconoce ese acuerdo porque dice que va a haber fraude de nuevo, como ya vio en las elecciones pasadas, y que están simplemente legitimando al gobierno de Nicolás Maduro y que ese no es el camino, ya que ella lo que quiere es sacarlo por la fuerza. Vamos a ver eso todo con más detalle un poco más a continuación, pero tomen en cuenta que este quiebre interno era esperable y en realidad en este canal lo veníamos prediciendo hace algún tiempo porque vamos a ver que Juan Guaidó incluso se declara a sí mismo como un continuador del chavismo. Entonces estos quiebres son inevitables cuando se tratan a nivel político. Pero veamos un poco ese detalle. María Corina Machado se desmarcó de Guaidó y enfrenta la distracción disfrazada de unidad. Y en la práctica hace el siguiente comunicado en el cual se desmarca por completo y muestra que ya la oposición venezolana no es solo una, sino que ahora hay distintos tipos de oposición y es por eso que se entiende que personajes como Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hayan decidido quitarle su apoyo a Guaidó, no por completo, pero no apoyándolo con intervenciones militares ni nada, porque veían que gran parte de la oposición venezolana es simplemente una versión más moderada de lo que hace Maduro. Son de una izquierda, pero una izquierda no tan autoritaria. Entonces al final se entiende que no les den el apoyo. Entonces a continuación vamos a ver un poco las declaraciones de María Corina Machado y después vamos a analizar un poco este tema y vamos a ver qué posición es la que tiene actualmente Guaidó y gran parte de la oposición venezolana que no coincide con la de Machado. Quiero informar a los venezolanos y a nuestros aliados del mundo el contenido de mi conversación con el presidente interino Juan Guaidó. Tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta, por el bien del país y por el bien de cada uno de nosotros los venezolanos. Ante la pregunta de si logramos una articulación, la respuesta es no. Esto lo explico en una carta dirigida a él y que ahora haré pública. Tuvimos una conversación franca y clara. Entre otras cosas, me planteó su decisión de impulsar una nueva consulta para los venezolanos. Mi respuesta fue que los venezolanos ya fuimos consultados el 16 de julio de 2017 y que allí hay un mandato incumplido. No es verdad que los venezolanos tenemos solo para escoger entre la permanencia indefinida de Nicolás Maduro en el poder a través de farsas electorales o la permanencia indefinida del gobierno interino a través de consultas plebiscitarias. Sí hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela y es la operación de paz y estabilización. Ella requiere una estrategia sólida, un liderazgo confiable que se deslastre de cómplices y corruptos y sostenido en el espíritu libertario e indoblegable de los venezolanos. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero, es lo que va a pasar mañana, lo que hay que hacer hoy. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal. Ya no hay más nada que consultar. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos. Por eso, a los venezolanos les digo, mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad. Y eso es lo que haré. Y bueno, ahí podrán haber visto sus declaraciones. Un discurso inteligente, pero hay que entender qué es lo que ella está proponiendo. Y lo que ella empuja principalmente es esto que se llama la Operación de Paz y Estabilización en Venezuela, o OPE. ¿Y qué significa esto? Que ella no cree que se pueda salir de manera pacífica de la situación que ocurre en Venezuela con Nicolás Maduro, sino que a él simplemente se le puede sacar con la fuerza. Entonces lo que ella ha impulsado por mucho tiempo es que distintos países lleguen a un acuerdo de intervenir militarmente en Venezuela, que se cree una administración de transición y después se llame a elecciones habiendo ya sacado por la fuerza al régimen de Nicolás Maduro, ya que ella argumenta, como se ha visto también por distintos, ¿cómo decirlo?
estudios internacionales que hay fraude en las elecciones que se ha comprobado y que hay supresión de votos y hay grupos guerrilleros, que efectivamente es cierto. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional y la FARC tienen bases en Venezuela y al parecer lo hacen pagándole a Nicolás Maduro, le pasan dinero que sacan del tráfico de drogas y así se financia un poco más el gobierno de Nicolás Maduro, y que también hay influencia del gobierno de Irán, el gobierno ruso, y que por lo tanto la única manera de hacer elecciones de verdad es sacar a Nicolás Maduro y a esas fuerzas por la fuerza, con un gobierno de transición, y posteriormente se llamen a las elecciones. Pero para esto pide una intervención militar internacional, que personalmente no coincido mucho con ese aspecto. Yo creo que deberían ser los mismos venezolanos los que se intenten liderar por eso. Si hay gente que quiere financiar eso o le quieren pagar a compañías internacionales privadas, como es el caso de Blackwater, suma otras, que son básicamente mercenarios internacionales para hacer eso, que lo hagan. Pues no veo por qué los habitantes de un país como Brasil, que le han pedido intervención, o Colombia, o Estados Unidos, o Chile, deberían ir a morir para intentar sacar a Nicolás Maduro. Es un problema que los mismos venezolanos causaron por decisión propia. Ellos votaron a Chávez y que ellos mismos deberían intentar salir de él, no deberían responsabilizarse a otros países de esa situación. Al menos así lo veo yo, y por eso no me gusta esa idea de andar pidiéndole a otros países que manden a su población, a sus soldados a morir, que después terminan generando estos problemas de financiamiento para el tema, pero también que es pedirle que dé su vida a personas de otros países que tienen familias, que tienen trabajo, por los errores de otro pueblo. Entonces no me lo compró mucho. Pero la pregunta es por qué se da tan bien este quiebre interno dentro de la oposición venezolana, porque muchos pensarán, bueno, no les gusta Nicolás Maduro, son todos parecidos, ¿no? Y en realidad no. Incluso por el discurso, María Corina Machado mete la palabra libertaria entre medio, o sea, se notarán que es más hacia la derecha, y ella tiene una vertiente que muchos de la derecha más dura tampoco les gusta, porque ella es más liberal para sus cosas. Ella podríamos decir que es entre liberal con algunas vertientes libertarias, es su forma de ser, ese es su partido, también es lo que impulsa principalmente esto, que es Vente Venezuela. Y Juan Guaidó y gran parte de la oposición venezolana no tienen esa vertiente, tienen un pensamiento más de izquierda. Entonces, lo único que los une es que están en contra de Maduro, pero María Corina Machado también estaba en contra de Chávez y el resto de la oposición no está en contra de Chávez. Por ejemplo, Guaidó se proclamó continuador de Chávez y eso generó mucha molestia en todos los que son antichavistas y hace declaraciones como la siguiente hace algún tiempo. Leo lo siguiente: dudo que Hugo Chávez aceptaría lo que Maduro ha traído para Venezuela. Esto es de febrero del año 2019. Y la FAN: hambre, violencia, represión y miedo. Maduro ha destruido todo, comenzado por la Constitución del 99, promovida por Chávez en el 99 y defendida por nosotros en 2007. Juan Guaidó, al igual que muchos de sus partidos y aquellos que son parte de la oposición, apoyaban a Chávez y defendieron la Constitución de Chávez. Entonces ellos no son de derecha, son de centro izquierda o de izquierda. Y dice lo siguiente: luego de tanta destrucción me pregunto, ¿aprobaría esto quienes creyeron en Chávez? ¿Lo aprobaría su hija María Gabriela? Entonces, lo que tienen que ver es que aquí sean percepciones distintas y diferencias ideológicas fuertes. Juan Guaidó, al igual como se nota aquí por este tuit que lo hizo él, y al igual que numerosas declaraciones que ha hecho en el pasado, no es alguien de derecha, son personas de izquierda. La diferencia es que son de izquierda y no quieren autoritarismo, pero quieren hacer igual las mismas barbaridades a nivel político y económico que ha hecho Maduro, que ha hecho el chavismo, porque ellos son chavistas. Ellos defienden la Constitución de Chávez, ellos defienden a Chávez y quieren continuar con el legado de Chávez. En cambio, María Corina Machado, a diferencia de todos estos que son cómplices de Chávez y que lo apoyaron durante su gobierno en el oficialismo, siempre se ha opuesto tanto a Chávez como a Nicolás Maduro. Y les muestro a continuación un video en que se muestra que incluso cuando Chávez estaba vivo y estaba en su apogeo a nivel político, María Corina Machado era de las pocas que se oponía a él, tenía convicciones de oponerse a él, y también incluso la atacaban físicamente por esa oposición, pero ella seguía adelante. Y les muestro a continuación un video de cuando Chávez todavía estaba vivo y que María Corina Machado sigue adelante defendiendo sus convicciones, y eso no ha cambiado a lo largo del tiempo. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado Por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres,
y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se dedica a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Y bueno, ahí lo pueden haber visto. Se nota, incluso con Chávez ahí, con todo el Congreso gritándole y hablando mal de ella seguía adelante, tiene convicciones y se ha mantenido firme en eso. Porque María Corina del Machado, básicamente, eso es una liberal con vertientes más libertarias, con una moral algo más conservadora en algunos ámbitos. Y es eso. Y ella tiene esas convicciones, las ha defendido. Cuando todos los otros se callaron, María Corina Machado siguió adelante con esas convicciones. Al final es el único partido de oposición con más fuerza que podríamos decir que se opone a estas políticas colectivistas. Y es justamente una liberal la que decidió hacer eso. Mientras los socialdemócratas, muchos también de los nacionalistas, se pusieron detrás de Chávez porque él tenía este discurso procatólico, medio conservador también en sus cosas, nacionalista, pero supranacional con esto de la patria grande bolivariana, pero también diciendo no, que realmente ser venezolano y el nacionalismo venezolano se tenía que mezclar con ser chavista y el socialismo. Una mezcla bien rara que al final terminó atrayendo a gente que le gustaba porque era militar, porque había algunas personas que le hacían culto por ser militar, ya que en Venezuela hubo una dictadura, si no me equivoco, en los 50, de Juan Pedro Jiménez, creo que se llama así, que fue un dictador que muchos de la derecha les gustaba, entonces había como una afinidad que pensaban que un militar podía venir a salvar las cosas. Cualquier similitud con Chile es mera coincidencia y tengan cuidado de no repetir los errores de Venezuela. Pero entonces, como era militar y cuando llegó al poder de las elecciones decían, bueno, es militar, nos va a salvar, gente de derecha le gustaba eso. Y también tenía este mensaje moralmente más conservador y con elementos más nacionalistas y anticrimen, también gustaba con eso, y todas estas políticas económicas socialistas, todo este mensaje también de la patria grande. Entonces al final logró hacer esta gran conglomeración de gente que era más de derecha, entre comillas, por ser conservador y nacionalista, pero no por tema económico, no eran de libre mercado eso, sino que eran más corporativistas, atrajo a todos estos socialdemócratas a la izquierda y generó esta gran coalición que terminó destruyendo Venezuela. Y lo único que se terminó poniendo en la práctica es el partido de María Corina Machado, de vertiente más liberal y que odiaba básicamente a Chávez por el tema también económico y porque estaba opuesta al colectivismo que él empujaba, cuando muchos otros lo aplaudían. Entonces, veamos qué se da. Yo coincido con María Corina Machado que haya que hacer diferencias con Guaidó, porque Guaidó es simplemente un chavista moderado, así de simple. Y veamos si es que logra su cometido. Yo espero que Venezuela algún día pueda salir de la tiranía en la que se encuentra. Ahora, no veo que eso necesariamente vaya a ocurrir porque ¿qué país quiere mandar a su gente a morir por los errores de otro? A lo más Estados Unidos tal vez interviene, pero eso solo si Trump sale reelecto y si es que desean hacerlo. Porque a veces pienso que hasta le conviene a Estados Unidos que Venezuela se mantenga así porque le llegan inmigrantes venezolanos que terminan votando por la derecha después, como ocurre con los cubanos. Y Cuba sigue ahí, y probablemente Venezuela sigue ahí. Entonces veamos qué se da. Una situación compleja en la oposición venezolana, pero está ocurriendo lo que en este canal dijimos hace mucho tiempo, que inevitablemente se iba a quebrar la oposición venezolana y que también Juan Guaidó era un chavista moderado y finalmente por eso María Corina Machado y su partido se alejan de él. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.